Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Te saludo donde quiera que te encuentres. Recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López y te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Después de saludarte, darte la bienvenida, decirte gracias por estar aquí reunidos cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en ese tu canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. En darte las gracias, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, que son mis mejores deseos. Y también pedirte que te quedes hasta el final de este video, que lo mires completito, después lo compartas con tus amistades, con las personas que tú creas que se pueden beneficiar. Y también que te suscribas, que se suscriban y que simplemente compartan los videos. Todo esto es gratis, lo hago con mucho amor, con la intención de mejorar nuestras vidas y que tanto tú como yo estemos muy bendecidos y llenos de la palabra de Dios para compartirla con nuestros hermanos e irnos formando también poco a poquito en, en, en nuestra fe católica y también para poder ser testimonios de que Dios está vivo y de que así como en mí ha hecho tantos cambios, también los va a hacer contigo y con la persona que quiera aceptar que Él esté en su vida, que lo dejen entrar. Entonces, sin más, hoy nos encontramos, como te digo, el 27 de abril del 2023 y nada más para decirle gracias a Dios con las manos arriba por un día más de vida. Cuántas personas no amanecen y tanto tú como yo estamos aquí, dando testimonio de vida y de las maravillas grandes que hace el Señor para con nosotros. Entonces, después de darte la bienvenida, decirte que te quedes hasta el final y como te digo, hoy hay algo muy especial para si tú lo quieres aplicar en tu vida, poner mucha atención, abrir bien tus oídos, tu mentalidad espiritual para irte empezando a formar en tu fe católica y que sepas un poquito, poco a poco, de la maravillosa doctrina que tenemos en la iglesia. Así de que, pues sin más, aquí como te digo, con todo cariño, con todo respeto, esto es para ti, como te digo siempre. Ya, pues sin más, a ver, hoy como te digo, vamos, no sé si te va a parecer bien o no, pero esto es lo que trata este canal. Es para irnos formando en nuestra fe con mis testimonios de vida, experiencias de vida de lo que Dios ha hecho en mí. Pero detrás de todo esto es todo lo que Él me ha dado para compartirles a ustedes e irlos ayudando a saber más de Él, de qué se trata nuestra fe, nuestra doctrina y tener más conocimiento poco a poquito de lo que hay, de lo que es ser nuestra fe católica, en quién creemos, qué se nos dice, pero como no tenemos el conocimiento, pues es imposible que los santos sacerdotes pues nos estén enseñando cosa por cosa. Nosotros tenemos que tener hambre de Dios, buscar también la información. Hay muchas herramientas, pero depende de nosotros el hambre que tengamos para empezar a conocerlo a Él. Tenemos ahí todo al alcance de la mano, pero muchas veces por ignorancia no sabemos, nadie nos explica cómo se trató, como se nos dice la palabra, ¿no? De la escritura de hoy, ¿cómo? De etíope. ¿Cómo va a saber uno si no hay nadie quien te lo explique? ¿Cómo vamos a saber de la palabra de Dios si no hay
quien no le explique, no porque yo sea una erudita en esto, porque yo, como les digo, yo todo lo que hago es lo que Dios ha puesto en mis manos, mi hambre que he buscado de Él para saber, pero no tengo ningún título, simplemente las ganas de compartir lo que Dios me ha dado de gratis, compartirlo con ustedes también, y también yo ir recordando lo que Él me ha dado, refrescar mi memoria y empezar a que ustedes también sepan. Entonces, sin más, mucho bla, 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 empezamos. Quiero decirles que estas 45 preguntas y respuestas, yo las aprendí y me ha ayudado de mucho. Ahorita las voy a volver a recordar porque ya tengo mucho que no las sacaba, pero que cuando tú vas sabiendo la información, te dan cada vez más ganas de aprender de Él y vas comprendiendo muchas cosas que cuando uno no sabe nada, escucha la escritura y no comprendes, y la información que se te da, de qué tiempos estaban hablando, en qué tiempos estaban, qué leyes estaban, por qué la Biblia, por qué tiene tantos libros, por qué esto, por qué se dice sapiensal, por qué se dice sabiduría, por qué se dice los salmos, por qué los proverbios, por qué los profetas mayores, profetas menores, por qué son menores, por qué son mayores. ¿Por qué el Antiguo Testamento tiene 46? ¿Por qué el Nuevo Testamento tiene 27? El por qué. Son muchísimas cosas que tiene uno que aprender, pero que poco a poquito nunca va a terminar uno de aprender. Yo no sé absolutamente nada. Como yo les digo, yo les comparto lo que Dios ha puesto en mis manos para compartir, que yo aprendiera y también compartírselas a ustedes. Y ya, como aquí son 45 preguntas, acordémonos, les pongo mucha atención porque yo, la manera en que cuando yo las miré, yo lo sentí en mi corazón, que todo es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, que haga la pregunta, venga la respuesta, porque siento yo como que no hay tiempo, que el tiempo se está acabando y no sabemos nada, si no nos apresuramos a aprender. Por eso para mí es muy importante y me ha funcionado el tratar de aprendérmelo de memoria, porque así ya cuando lo escucho ya sé de qué se trata y se me queda la información automáticamente. Y no tengo que ir a buscar en el libro aquí, allá, sino que todo es pregunta, respuesta, y después que se la aprenda uno, va uno analizando, va uno escuchando, va verificando la información de una manera u otra. Dios te va guiando. Déjate guiar por el Señor y Él te va a dar todo lo que tú necesitas, de acuerdo al hambre que tú tengas, la disposición y la disciplina que tú tengas para sus cosas. Como Él nos dice, tú ocúpate de mis cosas, hablar de mí, y yo me ocupo de lo tuyo, de toda tu familia, de todo lo que necesites. Simplemente tú habla de mí a los demás, que sepan que estoy vivo, de qué se trata todo lo mío. Encárgate de mis cosas y yo me encargo de las tuyas. Entonces, aquí va. Poner mucha atención. Va a ser muy difícil de primero, yo sé, se van a molestar, se van a enfadar, tal vez, ay no, yo no quiero saber nada de eso. Ya, parece chiste, pues hay muchos donde buscar y eso no me interesa y es muy aburrido y porque es de la palabra de Dios. Por eso yo digo, depende del hambre que tú quieras hacer un cambio en tu vida. Si tú no tienes conocimiento de las cosas de Dios, es tiempo para que tú vayas aprendiendo, pero es decisión tuya. No podemos forzar a nadie. Y si en este momento no estás dispuesto, no quieres, tal vez no sea tu tiempo, no pasa nada. Pero habrá otra gente que tal vez está en una situación que él quiere, necesita esta información. Y es la manera en que yo siento que debo de compartirlo. Y no es mi deseo nada más de que todos empecemos a formarnos. Y yo también, porque yo sigo, como yo digo, volver a recordar, refrescarme la memoria y también ir aprendiendo más, porque yo, como le digo, yo no tengo ningún título de nada, yo no soy nada, yo no tengo ningún ministerio, yo nomás estoy aquí para
agradecerle a Dios y decirle al mundo que Él está vivo y que Él está aquí para nosotros, pero necesitamos saber de Él, porque el mundo se está perdiendo y nadie estamos haciendo absolutamente nada. Todo es denigrante, todo es tristeza, todo es libertinaje, todo es, no hay moral, no hay temor a nada, no se trata de miedo, sino que rescatar todos los valores como seres humanos y que lo estamos perdiendo. Bueno, comencemos, son 45 y las voy a ir diciendo despacio. Y pregunta, respuesta. Hay de ti si quieres aprender, si quieres escuchar. Yo no te voy a forzar absolutamente a nada. Si quieres le puedes cambiar, no puedes, si no quieres, si no te agrada, pues como te digo, no es tu tiempo. Pero me gustaría que empezara, si algo te llama la atención, es el principio del cambio en tu vida. Es para aprender, para sumar, no para restar. Y dice así, la revelación. ¿Qué es la revelación? La pregunta es, ¿qué es la revelación? Primera pregunta, ¿qué es la revelación? Y la respuesta es, la revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Entonces, repetir, ¿qué es la revelación? Si te pregunto yo, ¿qué es la revelación? Tu respuesta será, la respuesta es, la revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres, a ti y a mí, de sí mismo, de que Él está vivo y de aquellas otras verdades necesarias, convenientes que nos van a ayudar para nuestra salvación del alma. Esa es la revelación, lo que Dios te revela a través de su palabra, que Él está vivo. Entonces la pregunta, primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué es la revelación? La pregunta, cuando te escuches, practícala 1000 veces, las veces que sea necesario. ¿Qué es la revelación? Pregúntate, ¿qué es la revelación? Y luego, la revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Esa es la primera. La segunda, ¿dónde se encuentra la revelación? Estas son preguntas básicas de los católicos, de nuestra fe. ¿Dónde se encuentra la revelación? La revelación se encuentra también llamada doctrina cristiana o depósito de la fe. Así es. ¿Dónde se encuentra la revelación? En la doctrina de fe, lo que nosotros decimos en el credo, y también la revelación también llamada doctrina cristiana o depósito de la fe, que se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia. Mucha gente, yo escucho, me gusta mucho escuchar todo y analizo todo en la medida en que yo puedo. Y estoy muy preocupada precisamente porque no tenemos información, no tenemos conocimiento de qué se trata nuestra fe. La gente se confunde y empieza a juzgar y a criticar y te dejas engañar porque como no sabes nada, no sabemos nada y mucho menos lo ponemos en práctica y no nos ponemos a analizar, no nos preocupamos de saber el por qué, de dónde y seguimos lo que la gente dice, que la tradición y que la iglesia católica esto y que nada más esto, que no les enseñan, que no, que son unos mentirosos, convenencieros, hipócritas, cuando todo eso es porque nosotros como no nos preparamos, no nos informamos, no sabemos nada de la palabra de Dios, no estudiamos absolutamente nada, somos flojos, perezosos en lo espiritual, nos entra por un oído y nos sale por el otro, mucho menos para analizar, a ponernos a meditar, a reflexionar. Lo tomamos como costumbre, pero eso no es culpa de la iglesia, es culpa de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios responsabilizarnos a saber de su palabra, de formarnos, de saber de Él, de tener hambre de saber.
pero esperamos en nuestra pereza espiritual, queremos que vengan y se sienten ahí con uno como niño chiquito a explicarte, pero tú no haces ningún esfuerzo. Y aunque te lo expliques, si tú no tienes esa hambre, no hay nadie que te pueda convencer de nada, mucho menos que aprendas. Es decisión propia. Es tu hambre, es tu necesidad, tu interés de querer saber o no saber. Entonces, automáticamente la mayoría de la gente, esto lo escucho muy seguido y me molesta. Me siento triste porque todo es por ignorancia y que ya llegamos a un momento en que creemos que verdaderamente es así, que porque no se nos dice, no se nos explica, pero lo que no, cuando se nos está criticando, no se dice, es porque tú no te estás esforzando, porque tú no vas a las clases bíblicas, porque tú no agarras la palabra de Dios a preguntar, a tener dudas, pero que tú te esfuerces en saber, en aprender, y en la Biblia ahí viene muchísima información, pero tienes que leerla, tienes que meditarla, ahí te da santo y seña de qué se trata. Cuando tú estás leyendo los libros, te está diciendo el prólogo al empezar, ahí está muchísima información de qué tiempo estaban hablando, cómo estaban las cosas, de toda la información está ahí, pero necesita uno esforzarse. Uno tiene que tener hambre y poner atención a lo que te interesa, así como ponemos atención a lo que no sirve. A las cosas horribles, todo lo demás, ahí sí estamos muy atentos y lo aprendemos rapidito. Pero las cosas buenas, esas sí no. Entonces todo es por flojos, por indisciplinados, porque no tenemos interés, no queremos responsabilizarnos de que es nuestra responsabilidad saber de las cosas de Dios. Y nadie lo va a forzar a uno, es el hambre que uno tenga. Y no echarle la culpa a nadie que a mí no me lo explicaron. No, es que uno tiene que esforzarse, uno tiene que buscar. Así como estamos preocupados por buscar un trabajo, por tener cosas materiales, así tenemos también que tener interés para saber de las cosas de Dios. Por eso estoy haciendo esto. Es imposible que a fuerzas no, pero no vas a tener excusa de decir, a mí no se me dijo, no se me explicó. Y hay muchísimos lugares donde tú puedes buscar la información, pero yo aquí te lo digo, es la manera en que yo estoy contribuyendo, dándole gracias a Dios y diciéndole, sí Señor, lo que tú me dices yo lo hago. Y aquí estoy. Es decisión de cada persona. Yo nada más expongo los temas, expongo la información y tú sabrás qué haces, la tomas o la dejas, punto. Entonces dice, ¿dónde se encuentra la revelación? La revelación, también llamada doctrina cristiana o depósito de la fe, se encuentra ¿dónde? En la Sagrada Escritura y en la tradición, o sea, en la palabra de Dios y lo que nos dice la Iglesia Católica. Tercera, ¿a quién fue confiada la revelación? ¿A quién fue? Esa es la pregunta. ¿A quién fue confiada la revelación? La revelación fue, Jesucristo confió la revelación a la Iglesia Católica por medio de sus apóstoles. Por tanto, solo la Iglesia tiene autoridad para custodiarla, enseñarla e interpretarla sin error la Sagrada Escritura. Entonces la pregunta es, ¿a quién fue confiada la revelación? La respuesta es, Jesucristo confió la revelación a la Iglesia Católica por medio de sus apóstoles. Por tanto, solo la Iglesia tiene autoridad para custodiarla, enseñarla e interpretarla sin error, la Sagrada Escritura. Entonces no tenemos que estar mirando otras escrituras. Por eso es importante saber de cuántos libros tiene la Biblia Católica, que son 73, para no confundirlas, porque si son menos, no es. Entonces, esa es la pregunta y la respuesta. La cuarta pregunta es, ¿qué es la Sagrada Escritura? Entonces la respuesta es, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo al conjunto de los libros inspirados, le llamamos Biblia. Cuando Dios inspiró a los que escribieron la Biblia, en el caso de los evangelios, San Pablo, es porque el Espíritu Santo es lo que dentro de nosotros te está dando la sabiduría de poder decir esto es lo que siento, la interpretación que yo le doy y lo que estoy mirando, lo que estoy viviendo y lo estoy poniendo por escrito. Entonces, ¿qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito
bajo la inspiración del Espíritu Santo. Al conjunto de los libros, ¿cómo se les llama al conjunto de libros? Cuando tú escuchas esa palabra, o te dicen, el conjunto de libros de la Iglesia Católica, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? Que son toda la Biblia, que son conjunto de libros. Biblia se llama Biblia, que son 73 libros. Entonces, la quinta pregunta, la tradición. La pregunta es la tradición. ¿Qué es la tradición? Entonces tú vas a decir, ¿qué es la tradición? Y la respuesta es, la tradición es la palabra de Dios, no contenida en la Biblia, sino transmitida por Jesucristo a los apóstoles y por estos a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? La tradición es, ¿qué es la tradición? La tradición es la palabra de Dios, no contenida en la Biblia, sino transmitida por Jesucristo a los apóstoles y por estos a la iglesia. O sea que es la fe. Como le dijo a Pedro, ¿tú quién dices que soy yo? ¿Quién crees que soy yo? Pues tú eres el Hijo de Dios. Ahí está la fe. Entonces, esa es la pregunta y la respuesta. La sexta pregunta es, ¿en dónde están contenidas las enseñanzas de la tradición? Y la respuesta es, las enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe. Por ejemplo, ¿cuál es la profesión de fe? Y el ejemplo es el credo. ¿Qué decimos en el credo? Credo, cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconozco que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Eso es el credo, es donde estamos diciendo nuestra fe. ¿En qué consiste nuestra fe? En todo lo que se dice ahí es en lo que creemos. Entonces dice, entonces, ¿en dónde están contenidas las enseñanzas de la tradición? Y la respuesta es, las enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe, por ejemplo el credo, en los documentos de los concilios, en los escritos de los santos padres de la iglesia y en los ritos de la sagrada liturgia. Todo lo que se hace en la iglesia, también todo eso tengo yo en mí, que yo tengo, toda esa información la tengo en orden, tengo todo clasificado. El por qué nos sentamos, el por qué levantamos las manos, el por qué nos ponemos de rodillas, el por qué esto, porque todo tiene un porqué, pero nosotros simplemente no nos interesa, no ponemos atención, nada más lo hacemos automáticamente, pero no sabemos ni por qué. Pero es porque no nos interesa saber el por qué. Pero la respuesta la tiene. El por qué lo hacemos. Por eso se nos juzga tanto a los católicos. ¿Por qué? Porque no nos interesa. No nos formamos. No vamos a decir que todos, pero la mayoría no tenemos formación. Pero es nosotros que no nos interesa tenerla. Entonces esta es la sexta pregunta. La séptima pregunta y respuesta es, ¿qué otros nombres recibe la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Qué nombres? ¿Qué otros nombres recibe la Biblia? De acuerdo con lo que hemos dicho, a la Biblia se le llama también Sagrada Escritura. Aparte de Biblia, se le dice como Sagrada Escritura. Los libros sagrados también, libros inspirados y palabra de Dios. Esos son los otros nombres que tiene la Biblia. ¿Que cuáles son? Cuando tú escuches qué otros nombres recibe la Biblia, entonces tú vas a decir, de acuerdo con lo que hemos dicho, a la Biblia se le llama también Sagrada Escritura, libros sagrados, libros inspirados y palabra de Dios. Esos son los otros nombres de la Biblia. Autores de la Biblia. La octava pregunta y respuesta.
¿quién es el autor principal de la Biblia? Esa es la pregunta. La respuesta es, el autor principal de la Biblia es Dios. Cuando te hagan esa pregunta, ¿quién es el autor principal de la Biblia? Tú vas a saber que el autor principal de la Biblia es Dios. La novena pregunta y respuesta. ¿Quién es el autor secundario o instrumental de la Biblia? Entonces tú vas a responder. El autor secundario o instrumental de la Biblia es el escritor sagrado o agiógrafo, por ejemplo, Moisés, el profeta Isaías, San Mateo y San Pablo. Esos son los autores secundarios o instrumental de la Biblia, a quien Dios fueron los instrumentos para escribirlos, secundarios. Entonces dice, en la división de la Biblia, es la 10ª pregunta y respuesta. ¿Cómo se divide la Biblia? Muy importante saber. La Biblia se divide, tú vas a decir, la Biblia se divide en 2 partes, que son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A su vez, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento se dividen porque hay división también en los libros, que son los libros históricos, los libros didácticos y proféticos. Y cada libro se divide en capítulos y versículos. Fíjate cuánta información te estoy dando. División de la Biblia. ¿Cómo se divide la Biblia? La respuesta es, la Biblia se divide en 2 partes. ¿Cuáles son esas 2 partes? Antiguo y Nuevo Testamento. Y a su vez, el Antiguo y Nuevo Testamento, los libros se dividen en libros históricos, libros didácticos y proféticos, que son los de la profecía. Los históricos son de la historia. Y cada libro se divide en capítulos y versículos. Capítulos son el número más grande que tú ves en la Biblia, y los más chiquitos, esos son los versículos. La 11ª pregunta, que dice, ¿qué contiene el Antiguo Testamento? Entonces tú vas a saber, el Antiguo Testamento contiene los libros inspirados, escritos antes de la venida de Jesucristo, que son 46 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es cuando nuestro Señor Jesucristo ya vino. Entonces existían los 46 libros en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿qué contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados, escritos antes de la venida de Jesucristo, que son los 46 libros. Y acuérdense que AC significa antes de Cristo, DC significa después de Cristo. Entonces, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Te pregunto, tú vas a decir automáticamente, son 46. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Juntos ya son 73. Y luego ya después van a venir las divisiones de qué es los históricos, sapiensales, todo esto. Pero ahorita vamos pregunta y respuesta. El contenido. Entonces, los autores de la Biblia, ya dijimos que es el 12, perdón. La pregunta, ¿qué contiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene los libros inspirados, escritos después de la venida de Jesucristo, que son los 27 libros, los que te acabo de decir ahorita. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento contiene los libros inspirados, escritos después de la venida de Jesucristo. Esa es la 12 pregunta y respuesta. La 13 dice, Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? Y tú vas a memorizar. Pregunta es, ¿cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? Entonces tú vas a saber,
Los libros históricos del Antiguo Testamento son 21. ¿Cuántos son los libros históricos del Nuevo Testamento? Perdón, del Antiguo Testamento. Vas a decir tú, son 21. ¿Y cuáles son esos 21? ¿Cuántos libros del Antiguo Testamento son históricos? ¿Qué vas a decir tú? Son 21. ¿Cuáles son los nombres? Aquí están. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que forman el Pentateuco, como te dije al principio, los 5 primeros libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego después sigue Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y también llamados paralipómenos y primero y segundo de estos, pues. Y después sigue Esdras, llamado también Esdras, y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Esos son los libros del Antiguo Testamento, que son 21. Entonces tú recordar, si yo te hago la pregunta, ¿cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? Tú vas a recordar cuál, que son ¿cuántos? 21. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Primera de Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías y Judith y Esther, de memoria. Entonces la 14ª pregunta y respuesta es: ¿cuáles son los libros didácticos del Antiguo Testamento? Los libros didácticos del Antiguo Testamento son 7. ¿Que son cuáles? Que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. ¿Cuáles son los libros didácticos o sapiensales que se le dice? Son 7, que son Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico y Eclesiastés. Esos son los libros sapiensales del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los libros sapiensales? Si te pregunto yo, son 7. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría. El número 15. Pregunta-respuesta. ¿Cuáles son los libros proféticos del Antiguo Testamento? Los libros proféticos del Antiguo Testamento son 18. Son 18. Acuérdate, ¿cuáles son los libros proféticos del Antiguo Testamento? La pregunta, ¿cuáles son los libros proféticos del Antiguo Testamento? Son 18. ¿Cuáles son los... son 18 libros proféticos. ¿Cómo se llaman esos libros proféticos? Que son los 4 que se dividen, porque hay división. Profetas mayores y profetas menores. No porque sean mayores quiere decir que son más importantes y menores son menos importantes. Se dicen así porque es la cantidad que tienen, que no tienen muchas páginas. Entonces dice, los 4 profetas mayores, ¿cuáles son? Grabarse para cuando tú escuches los profetas y sepas los nombres, tú ya sepas de qué profeta están hablando, si un profeta mayor o un profeta menor. Los profetas mayores son 4, que son Isaías, Jeremías, también incluido Lamentaciones y Baruch. Entonces, ¿cuáles son? Profetas mayores son 4, Jeremías, Isaías, primeramente Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. Esos son los 4. Los 4 profetas mayores son Isaías, Jeremías, que incluido Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. Y los 12 profetas menores, ¿cuáles son? Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Habacuc, Sofonías,
Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas menores. ¿Cuántos profetas menores hay? Son 12. ¿Cuáles son los profetas? ¿Cuántos profetas menores hay? Son 12. ¿Cuáles son? Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12 profetas menores. ¿Cuántos profetas hay menores? Son 12 profetas menores. ¿Cuántos profetas mayores hay? 4. Entonces el 16, pregunta-respuesta dice, ya eso es en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Los libros históricos del Nuevo Testamento son 5. ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Son 5 libros históricos del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los evangelios, y solamente hay un hecho de los nuevos, el hecho de los apóstoles, que es la iglesia primitiva. Hecho de los apóstoles. Entonces son los 4 evangelios, 5 en total, pero los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hecho de los apóstoles. Son 5 libros históricos. Esa es la respuesta. La 17 son, ¿cuáles son los libros didácticos del Nuevo Testamento? Entonces los libros didácticos del Nuevo Testamento son 21. Son 21 libros didácticos del Nuevo Testamento, que son las 14 epístolas de San Pablo, que son en total 21, pero 14 se dice que son de San Pablo, a Carta de los Romanos, Primera y Segunda de Corintios, esos son los nombres. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Primera y Segunda de perdón, ya, a ver, me hice bolas, a ver. ¿Cuáles son los libros didácticos del Nuevo Testamento? Los libros didácticos del Nuevo Testamento son 21, que son las 14 epístolas de San Pablo, o también llamadas cartas, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Carta a los Hebreos. Las 7 epístolas o cartas llamadas católicas, que son 7 cartas llamadas católicas. También hay que poner atención, son 7 cartas llamadas católicas, y Primera y Segunda de San Pedro, y Primera, Segunda y Tercera de Juan. Juan, la de Santiago y la de Judas. Esas son. Entonces, es la 17, pregunta y respuesta. 18, pregunta y respuesta. ¿Cuáles son los libros proféticos del Nuevo Testamento? El único libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de San Juan. Es el único libro profético del Nuevo Testamento, porque todos están en el Antiguo Testamento, y nada más en el Nuevo Testamento está el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis de San Juan. 18. A ver, ok. 19. Es muchísima información, pero créanmelo, que si se lo aprenden y le ponen atención, le ponen ganas, me van a dar las gracias algún día, o no a mí, sino van a decir qué bueno que esta señora me dio esta enseñanza. La pregunta y respuesta 19. ¿Qué es la inspiración bíblica? La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo, por la cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios mismo quiere comunicar a los demás hombres.
Eso es la inspiración bíblica. El número 20 es pregunta-respuesta. ¿Cuáles son las propiedades de la Biblia? Las propiedades de la Biblia son la unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que van juntos, y entre todas las partes de todos los libros. La inerrancia no contiene errores. La palabra de Dios no contiene errores. Eso quiere decir inerrancia, no tiene errores. La veracidad contiene las verdades necesarias que necesitamos para la salvación. Y dice, la santidad procede de Dios, enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad. Esa es pregunta y respuesta número 20. ¿Qué es el canon bíblico? Esa es la pregunta. La respuesta es, el canon bíblico es el catálogo de los 73 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que forman la Biblia y que la Iglesia ha declarado como divinamente inspirados. Muy importante. Recordemos, ¿qué es el canon bíblico? El canon bíblico es el catálogo de los 73 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que contienen la Biblia y que la Iglesia ha declarado como divinamente inspirados. El 22. Época de composición. ¿En qué periodo? Esa es la pregunta. ¿En qué periodo se escribió la Biblia? Esa es la pregunta. ¿En qué periodo se escribió la Biblia? La respuesta es, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el siglo XV y el siglo segundo o II antes de Cristo. Esa es la época de el periodo que se escribió la Biblia. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I. El material utilizado, esa es la pregunta número 23. ¿Sobre qué material se escribieron los libros sagrados, o sea, la Biblia? La respuesta es, los libros sagrados se escribieron al principio en papiro y más tarde en pergamino. El papiro es una planta que abunda en Egipto. El pergamino es una piel de cabrito que permite escribir por las dos caras, o sea, por los dos lados. Ese es el material utilizado que se usó para escribir la Santa Biblia. El número 24, pregunta-respuesta. ¿Cuál fue el formato primitivo de la Biblia? La respuesta es, originalmente la Biblia estaba en rollos, es decir, largas fajas de papiro o de piel unidas en los extremos a dos bastones en torno a uno de los cuales giraba. Si ustedes se fijan en las películas de nuestro Señor Jesucristo antiguas, se miran así como pieles de, pues como de animal, pues porque eran así. Y estaban como enrollados así como con dos bastones de, pues los pergaminos, que al mirar las películas ustedes se darán cuenta. Bueno, ese es el número 24. El número 25, pregunta-respuesta es, lengua. ¿En qué lenguas fueron escritos los libros sagrados? La respuesta es, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo, unos versículos del Génesis, de Jeremías, de Daniel y de Esdras. En griego, 2 libros, Sabiduría y Segunda
de los Macabeos. En hebreo, todos los restantes. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, excepto el Evangelio de San Mateo, que se escribió originalmente en arameo. El número 26, pregunta-respuesta. Versiones de la Biblia. ¿A qué se llama versiones de la Sagrada Biblia? La respuesta es, se llaman versiones de la Sagrada Escritura a las traducciones que se han hecho de la Biblia a otras lenguas distintas de aquellas en las que se escribieron los libros que la forman. El número 27, les voy a ya sin dar tanto porque es muchísimo y a lo mejor no me va a alcanzar el tiempo. El número 27, pregunta es, ¿cuáles son las versiones más importantes en la iglesia? La respuesta es, las versiones más importantes en la iglesia son la Vulgata y la Neovulgata, que son las versiones más comunes, las más importantes, aquí dice, en la iglesia. Por eso todos, si se fijan en las Biblias, ahí trae el nombre, de qué versión es. Entonces, la número 28. La pregunta, ¿qué es la Vulgata? Y aquí viene la respuesta. La Vulgata es la traducción al latín que hizo San Jerónimo a finales del siglo IV. Esta versión fue solemnemente declarada como auténtica por el Concilio de Trento en 1546. Esta versión Vulgata fue el primer libro que imprimió Gutenberg, el inventor de la imprenta. El número 29, pregunta y respuesta. ¿Qué es la Neovulgata? Y la respuesta es, la Neovulgata es la misma versión Vulgata a la que se han incorporado los avances y descubrimientos más recientes. El Papa Juan Pablo II la aprobó y promulgó como edición típica en 1979. El Papa lo hizo así para que esta nueva versión sirva como base segura para hacer traducciones de la Biblia a las lenguas modernas y para realizar estudios bíblicos. La número 29, pregunta-respuesta. ¿A qué se llaman versiones de la Sagrada Biblia? Se llaman versiones de la Sagrada Biblia escritura a las traducciones que se han hecho de la Biblia a otras lenguas distintas de aquellas en las que se escribieron los libros que la forman. La número 27. ¿Cuáles son las versiones más importantes en la iglesia? Ah, no, ya lo dije, perdón. Perdón. Iba en la 30, perdón, me distraje. La pregunta número 30. ¿Puede haber errores en las traducciones o copias de la Sagrada Escritura? La respuesta es, en las traducciones o copias de la Sagrada Escritura puede haber errores por parte de los traductores o copistas, pero en las ediciones aprobadas por la Iglesia no puede haber errores en lo que atañe a la fe o la moral. Poner mucha atención en esto. La número 30, la 31. Pregunta-respuesta. ¿Qué otras Biblias existen? La respuesta es, además de la Biblia católica, que la única, completa y verdadera, existen la Biblia hebrea y las Biblias protestantes. La número 32, pregunta-respuesta. ¿Los hebreos admiten todos los libros contenidos en la Biblia? La respuesta es no.
La Biblia hebrea solo contiene 39 libros del Antiguo Testamento. Por tanto, rechazan 7 libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento que forman la Biblia católica. O sea, volver a repetir, la respuesta es no. La Biblia hebrea solo contiene 39 libros del Antiguo Testamento. Por tanto, ellos rechazan 7 libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento. O sea, ellos nada más tienen 39. Los hebreos. La número 33. ¿Qué dicen los protestantes acerca de la interpretación de la Biblia? La respuesta es: los protestantes admiten solamente el libre examen, es decir, que cada uno ha de leer e interpretar la Biblia a su manera, sin necesidad de someterse a la autoridad de la Iglesia, y eso supone un peligro grave para la fe. Pero esos son los protestantes. Nosotros por eso tenemos al Papa. El número 34 dice, la pregunta: ¿la Biblia católica y las protestantes son iguales? La respuesta es no. A las Biblias protestantes le suprimieron algunos libros que están en la Biblia católica. ¿Qué quiere decir suprimieron? Le quitaron. Además, en los libros que conservan, modifican algunas palabras para apoyar sus ideas erróneas. Eso es lo que ellos así lo ven. Número 35. ¿Qué otras características tienen las Biblias protestantes? La respuesta es: carecen de notas y comentarios, no tienen aprobación de la autoridad de la Iglesia. Muchas son editadas por las sociedades bíblicas. Algunas dicen versión del original, llevado a cabo por Cipriano de Valera y Ser Reini. Otras más suprimen varios libros del Antiguo Testamento, como son Sabiduría, Judith, Tobías, Eclesiástico y Segunda de Macabeos. Y del Nuevo Testamento, las epístolas de Santiago, de San Pedro y de San Juan. Esas no las tienen en sus Biblias. Esa es la 35. La 36. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica bíblica es la ciencia que trata de las normas para interpretar rectamente los libros sagrados. Eso es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica bíblica es la ciencia que trata de las normas para interpretar rectamente los libros sagrados. O sea, la Biblia. Esa es la 36. La 37, pregunta-respuesta. ¿Quién puede interpretar la Biblia? La pregunta es esa: ¿quién puede interpretar la Biblia? Y la respuesta es: la Iglesia Católica es la única capacitada para interpretar auténticamente, con pleno derecho y sin posibilidad de equivocarse, la Sagrada Escritura, porque Dios le confió solamente a ella la misión de guardar y aclarar a los fieles su palabra. La número 38, pregunta: ¿qué son los libros apócrifos? Un libro la pregunta es, la número 38, ¿qué son los libros apócrifos? La respuesta es: un libro apócrifo es aquel que, teniendo un argumento o título semejante a los libros inspirados, no tienen un autor cierto y no está incluido en el canon bíblico por la Iglesia, porque no fue divinamente inspirado y por contener algunos errores. O sea, apócrifo quiere decir falso.
que no es verdadero. Entonces, la lectura bíblica, la número 39, pregunta-respuesta. ¿Puede leerse cualquier Biblia? Tenemos que tener mucho cuidado en esto, es muy importante. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque puede contener errores doctrinales o morales. Para evitar esos errores, un católico solo debe leer Biblias con notas y explicaciones aprobadas por la Iglesia Católica. Es decir, que tengan esta palabra que dice nihil obstat e imprimatur. Eso significa cuando tiene uno que verificar que esa frase diga en la Biblia que compremos, que sea católica. Que es la número 40. Pregunta: ¿la Iglesia recomienda la lectura de la Biblia? La respuesta es sí, porque es alimento constante para la vida del alma, produce fruto de santidad, es fuente de oración, gran ayuda para la enseñanza de la doctrina cristiana y para la predicación. El Concilio Vaticano II exhorta a todos los fieles con insistencia a que, por la frecuente lectura de las Escrituras, aprendan la ciencia eminente de Cristo. Constitución del Verbum número 25. La 41. Pregunta-respuesta. ¿Qué disposiciones se deben tener para leer y estudiar la Biblia? La respuesta es: las disposiciones que se deben de tener para leer y estudiar la Biblia son, importantísimo, la fe y amor a la palabra de Dios, intención recta, piedad y humildad para aceptar lo que Dios dice. 42. Pregunta-respuesta. ¿Cómo podemos amar? La número 42. Pregunta: ¿cómo podemos conocer y amar la vida de Jesucristo, nuestro Señor? Esa es la pregunta. Y la respuesta es: podemos conocer y amar la vida de Jesucristo leyendo los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, pero especialmente los 4 evangelios. Esa es la respuesta de la número 42. La número 43, ya vamos finalizando. La número 43, pregunta: ¿es recomendable leer los evangelios diariamente? La respuesta es sí. Es recomendable leer los evangelios diariamente durante unos cuantos minutos. San Jerónimo dice: lee con mucha frecuencia las divinas escrituras. Lee con frecuencia las divinas escrituras. Es más, nunca abandones la lectura sagrada. Tenemos que leerla diario. A 44. Tema central de la Biblia. Pregunta-respuesta. ¿Cuál es la enseñanza que se obtiene de la Biblia? La respuesta es: la Biblia nos permite conocer el modo de llegar al cielo, que es el fin de nuestra vida, y eso solo puede lograrse conociendo, amando e imitando la vida de Jesucristo. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversión. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar: lee la vida de Jesucristo. Esto lo dijo Escrivá de Balaguer, camino número 2. Bueno, el número 45 y final, ya para terminar, las 45 preguntas y respuestas. La pregunta 45 y final es esta: ¿cuál es, pues, el tema central de la Biblia? La respuesta es: el tema central de la Biblia es Jesucristo nuestro Señor,
que está presente en todas sus páginas en el Antiguo Testamento como promesas y esperanza, y en el Nuevo Testamento como realidad visible, perfecto Dios y perfecto hombre. Con eso terminamos. Me da muchísimo gusto haberles compartido toda esta enseñanza. Espero que no caiga en sacos rotos. Espero que tú empieces a formarte en la palabra de Dios, en el conocimiento de lo que es tu fe, de lo que es tu doctrina, de que nosotros los católicos tenemos todas las herramientas habidas y por haber, tenemos a manos llenas toda la información, pero lo que necesitamos es tener hambre de saber de la palabra de Dios, de conocer todo, el por qué, todo lo que hacemos, lo que decimos, las fallas que nosotros tenemos o hacemos los católicos, que somos mal testimonio de lo que es un verdadero católico practicante, no tiene nada que ver con la enseñanza, con la verdadera fe puesta en práctica. Vaya la redundancia, volverlo a decir, pero el comportamiento que nosotros los católicos no somos buen testimonio para los demás y que por eso se nos juzga, que es nada más la tradición y que porque nuestros padres no la pasaron por su fe, pero que ellos con su fe precisamente pusieron en práctica su fe en habernos bautizado, en habernos confirmado, que con eso estamos diciendo que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Él, porque se nos puso el sello del bautismo. Y eso no se quita, no se borra. Somos ya adjudicados a que somos hijos de Dios, aceptamos esa fe de que creemos en Él, lo que dice en el credo. Pero necesitamos lo más importante, no nada más es saberlo, es ponerlo en práctica. Y si tú hasta ahorita, así como yo toda mi vida sin saber, y que a mí en lo personal me falta tanto, es empezar a poner en práctica lo que Dios nos está diciendo en su santa palabra, y está absolutamente todo con hechos, lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo, y que toda esa enseñanza la tenemos en nuestra fe, en nuestra iglesia, pero necesitamos nosotros buscarla, agarrarla y saberla, memorizarla, y lo más importante, ponerla en práctica y compartir con nuestros hermanos católicos nuestra fe. De lo que tú sabes es enseñarle al otro. Esa es nuestra misión como hijos de Dios, de enseñarle al que no sabe. Esa es la misión que tenemos nosotros como hijos de Dios. Si antes por ignorancia, porque no sabíamos, porque nadie nos explicó, nadie nos dijo, por lo que tú quieras, pero ya a esas alturas ya no hay excusa. Como tú que estás mirando este video, si tú no haces nada para tu propia salvación, para que tú empieces a formarte en tu fe y ayudar a tus hijos y ayudar a tus hermanos, al prójimo, a saber de qué se trata esta riqueza espiritual que tenemos aquí al alcance de nuestra mano, ya no es porque no hubo quien no te la dijera. Ya no hay excusa. Si tú ves este video y lo haces a un lado, lo rechazas, no lo quieres ver, te parece aburrido, esa es tu decisión y estás en todo tu derecho, pero ya no vas a tener la excusa de cuando llegues ante el Señor que digas, a mí no se me dijo, por eso no te seguí, por eso no sabía nada, porque no hubo nadie que me lo explicara. Ya no hay excusa, porque aquí está. Pero tú tomas la decisión, tienes el libre albedrío de querer empezar a formarte, empezar a aprender, a saber de Él, a llenarte de amor, de compasión y de esa sabiduría que Él nos da, la sabiduría que es la obediencia de las cosas de Él. Ese es un don, la sabiduría de saber de Él, porque Él te va a guiar por el buen camino. Pero tú decides si lo sigues o lo desprecias, lo haces a un lado. Pero Él, a través de este video, de esta enseñanza, que la tenía ahí guardada de tantos años, de que que Él me la dio, en esa búsqueda que yo tengo tantísimo material, tengo tanto que compartir con ustedes, pero no sé si les va a agradar, pero yo ahí poco a poquito
yo me dejo guiar del Señor porque con esa intención se hizo este canal, pero hay tanto que decirles, que quiero compartirles tanto que me emociono y por eso los saturo de una cosa y otra, porque hay tanto que compartir, pero todo es relacionado a lo que Dios nos ama, a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y que Él quiere que volteemos a verlo a Él, a aprender a saber de Él, que nos empecemos a enamorar de Él, pero es decisión de nosotros y por eso estoy aquí yo. Soy el instrumento para poder compartir esto que es de Él, pero la decisión es tuya, nada más. Yo estoy muy contenta, me siento muy satisfecha, me siento muy alegre de haberles compartido esto. Esto me hace a mí muy feliz. El compartir, el aprender todos como hijos de Dios, para aprender y saber. Aquí no es que sabe uno más, yo no sé nada, yo sé igual que ustedes. Yo estoy en esa búsqueda, pero si Él me lo ha dado, yo se los comparto, pero ustedes deciden si lo toman o lo dejan. Pues ya sin más, con esto me despido. Estoy muy feliz, muy complacida de haberles compartido esto y que se lo aprendan. Tienen ahí el material para repetirlo cuantas veces sea necesario. No hay ninguna prisa. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ahí está. Para ti, especialmente Dios te la trajo a ti para que vayas empezando a formarte, a aprender, a saber de Él y que después digas que no hay excusa para decir que no sabías de Él. Bueno, ya sin más, con esto me despido. Espero que me acompañen en el próximo video a ver qué Dios tiene para compartirles, para con ustedes. Con esto me despido. Les doy las gracias por estar aquí cumpliendo la cita y bendición para ti y toda tu familia. Y me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Mi nombre es María López y hasta la próxima. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que empieces a enamorarte de la palabra de Dios. Con esto me despido y sin más. Bueno, ya con esta, a ver, me despido con esto. 1 hora. Ya para finalizar. Saberme amada, amado, te lo digo a ti y tú lo repites allá. Señor, hoy vengo a decirte gracias. Me siento como un niño protegido en la palma de tu mano. Te siento siempre, compañero infatigable de camino. Todo lo llena tu presencia y cada lugar, cada persona es punto seguro de encuentro contigo. Descubro tu amor como la base constante y fundamental de mi vida, en la que todo es nuevo a la luz de tu fe. Gracias, Señor, por la vida, por la amistad, por el amor, por la belleza, por el encuentro. Gracias por ser roca, fuente y refugio. Permíteme, Señor, sentir cada día la fuerza de saberme amada y descubrir ese amor en la felicidad de quien camine a mi lado. Con esto me despido y hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Adiós.